están? Mi nombre es Rocío Caballero, mi emprendimiento es Lomitería Capenó y hoy les voy a enseñar una de las variedades de nuestro lomito árabe. Nosotros contamos con una variedad de 20 lomitos árabes, en los cuales se dividen en dulces y salados. Y los salados se dividen en tres grupos otra vez, que son los clásicos, el gourmet y los fútbol. Entonces hoy les voy a mostrar una de la gama de fútbol que es el Rey de Copas, que lo van a poder preparar en casa. Bueno, primeramente tenemos el pan árabe, que esto se abre, porque viene así pegado, entonces esto se abre y se pone de esta manera. Y ahí lo vamos haciendo y esto lleva como ingrediente principal el pancho, que ya tenemos previamente cocinado. Esto se corta, se pone en tiras. También lleva papas fritas para que vayan anotando en su casa los ingredientes. Y se va preparando de esta manera. Esto tiene que llevar, el pan árabe ya tiene que llevar la mayonesa de ajo. Opcional, lo pueden poner también mayonesa tradicional o como les guste más. Entonces, para que el pan se pueda pegar a la hora de la cocción. El pan ya está cocinado, pero para que tenga ese sabor crocante y, sabor tostado, tienen que llevarlo al horno o a la plancha si tienen, o una paila directamente. Bueno, esto va el pancho, luego va la papa frita. Esto lo van rellenando ya de acuerdo a la cantidad que quieran y la capacidad del pan árabe, porque hay de distintos tamaños. Pero el que más usan los lomiteros es este tamaño. Bueno, esto lleva la papa frita, luego lleva chimichurri de una salsa casera que preparamos. También lleva un poco de ketchup. Y una salsa con choclo. Es bastante rápida y sencilla, te saca de cualquier apuro y gusta muchísimo. Es uno de los favoritos en nuestra lomitería. De clubes tenemos como número 1 el Rey de Copas, que su ingrediente principal es el pancho. Luego tenemos el lomi ciclón, que lleva tortilla con carne. Sus precios es 25.000. Chancholigan y también el ralladito. Bueno, esto ya está. Es así de rápido, así de práctico. Entonces cierra y se lleva al horno, a la mixtera o a la plancha. Se tosta y ya está para consumir. Lo puedes servir de esta manera cuando tenés así visita. Entonces te salva de cualquier apuro. Inclusive lo pueden comer así porque el pan ya está cocinado. Nuestro local está ubicado en la ciudad de San Lorenzo, calle I, en el barrio Virgen de los Remedios, un barrio bastante populoso. Nos pueden encontrar en Google Maps, ponen Lomitería Capenó y ya le lleva directamente a nuestro local. También tenemos un WhatsApp donde pueden hacer sus pedidos, que es el 0983-547-175. También tenemos la aplicación de pedidos ya para delivery y viernes y sábado contamos con delivery propio. El horario de atención es de martes a jueves de 18:30 a 21:30, viernes y sábado de 18:30 a 0 horas y los domingos de 18:30 a 21:30. También tenemos un espacio para personas que cumplen años. Le regalamos la cena y la tortilla al cumpleañero. Con una anticipación de 5 días tienen que avisar para reservar su espacio. Acabamos de cumplir un añito de vida el 21 de mayo y estamos muy felices porque este emprendimiento nació realmente de una situación económica muy difícil. Post pandemia llegó la recesión económica y nos vimos muy afectados por eso. Entonces, más que un emprendimiento, es un proyecto de resiliencia, de superación, y estamos muy felices de que una idea hoy en día es un emprendimiento familiar. Trabaja mi marido, que es el acapero por quien nace el nombre. Él ya hacía los lomitos con los amigos para compartir y entonces todos en el barrio le llaman acapero. Entonces no nos costó mucho el nombre, entonces le decidimos llamar acapero. También nos acompaña nuestra hija, quien es la jefa mayor. Ella es la que degusta los sabores y si ella no aprueba, no sale el producto.
Hace poquito también lanzamos un producto de edición aniversario que es el Lomi Papas con salsa cheddar y panceta. Que pasen a probar, que está súper delicioso. Todos los lomitos que tenemos lo he creado yo, no hay uno igual aquí en Paraguay, excepto los clásicos que ya son los más conocidos, ¿verdad? Pero luego el resto son todos creados por mí y hoy en día amo la cocina realmente. Ya me quiero dedicar 100% a esto y dejar lo que es la profesión contable. Cuesta, nadie dijo que iba a ser fácil, pero se lucha cada día. Hay días que queremos tirar la toalla, que no hay venta, pero Dios desde arriba nos guía y nos dice que hay que seguir. Y cada día nos muestra su apoyo y que las cosas van bien encaminadas. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado nuestra propuesta, que es bastante sencilla y muy económica, que lo pueden compartir con sus amigos en casa. Bueno, les recordamos que estamos ubicados en San Lorenzo, calle I, barrio Virgen Los Remedios, sobre los Tulipanes, entre el Hornero y los Gorriones. Nuestro teléfono es el 0983-547-175. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Lomitería Capenó, Instagram y TikTok, @Lomitería-Capenó. La verdad que estoy muy agradecida con el espacio que está brindando la primera dama con el programa ECUA, que está ayudando bastante a los emprendedores a tener una visibilidad que muchas veces cuesta porque la publicidad tiene un costo. Entonces este proyecto que está fomentando la primera dama está excelente y espero que sigan haciendo esto y brindando bastante apoyo a los emprendedores. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chao, chao.